El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el detrás de cámaras. En Primero Dios, nuestra meta es clara: ayudarte a conectar profundamente con Jesús. Pero, ¿cómo nos preparamos para lograrlo cada día? Acompáñanos en este detrás de cámaras del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy, desglosaremos las bases espirituales, las estrategias de estudio y los recursos que usamos para elaborar el contenido que enriquece tu fe. Descubre el corazón detrás de cada entrega de Primero Dios. Gracias por acompañarnos y contarnos tu experiencia al correo en pantalla. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Hoy con el detrás de cámara del día número 28 en la miniserie Primero Dios. Vamos a llamar a nuestro asesor. Hoy vamos con Copilot, será nuestro asesor para el día de hoy. Saludos, ¿qué me cuentas? Bien, estamos trabajando con el método MCAJA. Entiendo. Trabajando con el método MCAJA. Es interesante. ¿Qué tipo de proyecto estás desarrollando? Estamos estudiando la palabra de Dios. ¡Qué bien! Trabajar en eso requiere mucha dedicación. Entendido. Explícame entonces el método MCAJA. El método MCAJA es un acróstico del nombre de nuestro ministerio, que se llama Ministerio Conéctate a Jesús Ahora. ¡Qué bonito nombre! El acróstico refuerza el llamado a la acción. ¿Cómo están? Exactamente, eso es lo que queremos, reforzar el llamado a la acción. Sí, definitivamente que sí. Estamos siguiendo el consejo de la Unión Adventista Panameña cuando nos regala 30 días o 30 madrugadas con Jesús mediante el folleto titulado Primero Dios, Seminario de Reavivación Espiritual, una jornada para adquirir el hábito de comunión con Dios. Suena como una excelente herramienta para fortalecer la conexión espiritual y crear un hábito sólido de comunión con Dios. Iniciar el día con intenciones claras puede ser transformador. ¿Has notado algún cambio significativo desde que empezaste esta práctica? Definitivamente que comenzamos con una audiencia de 8 a 10 en el Zoom en vivo y una persona en la plataforma de Restream. Sin embargo, luego de 27 días tenemos un progreso de casi 20 personas en el Zoom y un número considerable de 7 a 8 visitas en el Restream. Vaya progreso. Eso demuestra el impacto positivo que tiene un enfoque centrado en Dios y cómo las personas buscan esa conexión. ¿Qué otras formas crees que podrían ayudar a expandir aún más esta audiencia? Bien, para expandir más la audiencia es la intención de la última letra del acróstico, la letra A. Esta letra A significa aplicaciones y llamado a la acción. La A de aplicaciones y llamado a la acción. Crucial para convertir el conocimiento en práctica. ¿Tienen alguna estrategia específica para motivar a la acción a los participantes? Sí, las aplicaciones tienen que ver con las preguntas intrigantes que hicimos al inicio en la letra M, que comenzamos con una pregunta intrigante y una ilustración. Entonces, en las aplicaciones vamos a dar respuesta a lo que presentamos en la primera letra, que fue la letra M de mapa general. Claro, cerrar el círculo conectando las preguntas iniciales con las respuestas y aplicaciones.
Eso ayuda a los participantes a ver la relevancia práctica de lo aprendido. Cor- Interesante método, el detrás de cámara como herramienta formativa y motivacional. Mostrar la preparación y la dedicación detrás de la enseñanza puede inspirar y animar a la acción. Bueno, creemos que a pesar de que recibimos muy pocos comentarios, nuestra labor es la de presentar y de innovar diariamente para llamar la atención, partiendo de lo que el mundo tiene o conoce y llevándolo a lo que no conocen, que es la palabra de Dios. Su enfoque es admirable. Innovar en la forma de comunicar y conectar lo cotidiano con la palabra de Dios es un reto, pero sin duda tiene un impacto profundo, aunque los comentarios sean escasos. ¿Cómo piensan seguir innovando en este camino? Bien, sabemos que a la hora que nosotros estamos preparando este material, las personas están aceleradas para ir a trabajar o cumplir sus responsabilidades. Así que el número de personas en vivo no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que la calidad de la información sea verdadera y sea veraz. Por eso respetamos las fuentes de donde obtenemos la información, para respetar los derechos de autor. Es fundamental esa integridad en la información y respeto por los derechos de autor. La calidad y veracidad del contenido generan confianza y pueden hacer que el mensaje llegue a más personas en el momento adecuado. Tienen claro el camino. Sigan adelante. Nosotros creemos que las personas deben conocer la gran ventaja que hoy tenemos para estudiar la Biblia mediante la tecnología. Totalmente. La tecnología abre un abanico impresionante de recursos para explorar la Biblia, desde aplicaciones, vídeos, conferencias en línea y comunidades virtuales. Es un gran momento para profundizar y compartir conocimiento. ¿Utilizan recursos tecnológicos en sus enseñanzas? ¿Sí? La plataforma de inteligencia artificial que mejor nos aporte en el momento. Hoy, por ejemplo, hemos regresado luego de 2 meses de ausencia con la plataforma Copilot, que son ustedes, y queremos pedirle a Dios que les bendiga. Hemos estado trabajando con diferentes plataformas de inteligencia artificial, haciendo diferentes tipos de ensayos mediante el método M-Caja, y creemos que al regresar a Copilot es porque Copilot ha mejorado su interacción, creando un ambiente de conversación más ameno. Me alegra escuchar que han encontrado valor en nuestra interacción. La tecnología da grandes pasos y es clave para nosotros hacer que la experiencia sea placentera y significativa. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Adelante. Bien, vamos a trabajar hoy el método M-Caja, pero conscientes de que la plataforma de Copilot no nos permite textos muy largos. Vamos entonces a trabajar con textos cortos para nuestro estudio. Buena estrategia. Los contextos cortos pueden ser igual de ricos en contenido y permiten un análisis más ágil y profundo. Estoy aquí para acompañarte en esto. Manos a la obra. Manos a la obra. Vamos entonces a comenzar con nuestro detrás de cámara. Perfecto. El profe está listo para la acción. Encantado de acompañarte en esta conversación. Hermano José, empecemos. Día 28. Gracias, Señor, le damos por permitirnos conocer el poder de la oración intercesora y tener como base 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Ajá. En el nombre de Jesús, amén. Esta es nuestra oración inicial. Vamos ahora a ver el texto original. Exhorto
ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Apliquemos el método M-Caja a este texto. Bien, Hola, Foto. hola, ¿Quieres sí. continuar hablando de ese tema o cambiamos de rumbo? No, seguimos el mismo tema. No, se cayó la señal. Vamos con el mismo tema. Día 28. El poder de la oración intercesora. Eh, Ah, el poder de la oración intercesora es un tema profundo y significativo. ¿Estás reflexionando sobre alguna experiencia particular? Vamos a trabajar con base a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Vale. Primera de Timoteo 2:1 insta a orar por todos, especialmente interceder por otros. ¿Cómo quisieras aplicar esta enseñanza hoy? Bien, el texto original nos dice, exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Qué poderoso. Se nos llama a orar de diferentes maneras y con gratitud por todos. ¿Tienes en mente a alguien por quien quieras interceder hoy? Por supuesto, pero me mantengo en el texto original antes de pasar a mi interpretación. El texto original dice, cuando intercedemos por los otros, nos unimos a Jesús en su poderosa obra de intercesión. Es cierto, la intercesión refleja el amor y la compasión de Jesús por nosotros. Es un acto muy profundo de conexión espiritual. ¿Te gustaría compartir algo más sobre este tema? Sí, sigo con el texto original y leo la siguiente oración. Jesús es el único intercesor justo. Así es, Jesús es nuestro mediador ante Dios. ¿En qué dirección quieres llevar a esta reflexión sobre la intercesión de Jesús? Yo sigo la línea que presenta el autor del artículo y él sigue diciendo, es el solicitador todopoderoso. Sí, destaca la capacidad de Jesús para interceder por todos nosotros. ¿Quieres seguir analizando este concepto en particular? Sí, Isaías, el profeta, describe así el ministerio del Salvador y cita Isaías 53, versículo 12. Isaías 53:12 habla del siervo sufriente y muchos interpretan que se refiere a Jesús. ¿Te gustaría profundizar en la conexión entre este pasaje y la intercesión de Jesús? Seguimos con el libro de Hebreos, añade en la versión, utilizando la versión moderna, y cita Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ese pasaje subraya que Jesús puede salvar completamente a quienes se acercan a Dios por medio de Él, ya que vive para interceder por ellos. ¿Te inspira esta idea? Según el autor dice, estamos constantemente en su infinito amor. Es una imagen muy poderosa, viviendo en el infinito amor de Jesús. ¿Quieres seguir explorando este tema o Sí, tienes... dice, cada momento intercede por nosotros. Eso resalta la constante intercesión de Jesús. ¿Quieres seguir explorando cómo podemos responder a este amor e intercesión? Finaliza la introducción del día de hoy con la siguiente oración. Cade- Nuestra, nuestra mente no consigue captar la dimensión de ese amor admirable, pero no por eso deja de ser verdadero. Es un recordatorio profundo de la magnitud del amor de Dios. ¿Te gustaría compartir tus reflexiones o preguntas sobre este tema? Bien, en este momento claro que sí. Luego de ver la introducción del texto, me fascina saber que el amor de Dios hacia nosotros no tiene límite. Exactamente. El amor de Dios es infinito y siempre presente.
¿Te gustaría adentrarte más en cómo podemos experimentar o compartir ese amor? Por supuesto, vamos entonces a ver lo que el autor nos dice con respecto a la primera parte luego de presentar esta introducción. Adelante. ¿Cuál es la primera parte que el autor desarrolla después de esta introducción sobre el amor de Dios? Él desglosa el artículo en 4 partes, bajo el título Uniéndote a Jesús por medio de la oración intercesora. Interesante enfoque. ¿Te gustaría empezar a explorar la primera de esas partes? Bien, veamos. Dice, aquí está la forma en que puedes comenzar hoy a unirte a Jesús en su ministerio de intercesión. Primero, tener un tiempo específico para orar. Un buen punto. Establecer un momento dedicado para la oración intercesora puede marcar una gran diferencia. ¿Te resulta fácil encontrar ese tiempo? Definitivamente que a mí no, porque a mí me gusta la cama. Sin embargo, me quedo con lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Ah, sí. Marcos 1:35 muestra cómo Jesús se levantaba temprano para orar. Inspirador, ¿no? Tal vez podría motivarte a encontrar un momento que funcione para ti sin que te saque de la cama demasiado temprano. Lo importante es que concluye el autor diciendo que a menos que tengamos un horario específico para la intercesión, las ocupaciones de la vida pueden tomar todo el tiempo. Una gran verdad. ¿Crees que podrías encontrar un momento regular para dedicar a la oración intercesora? Estoy convencido de que por mí no encontraré ese tiempo a menos que someta mi voluntad a Dios. Entiendo, y es sabio reconocer la necesidad de depender de Dios. ¿Te gustaría buscar maneras prácticas de someter tu voluntad a Él en este aspecto? El autor dice, ten un lugar privado para estar a solas con Dios. Un lugar privado puede ser una gran ayuda para enfocarse en la oración. ¿Tienes algún lugar especial en mente? Personalmente, aquí donde estoy sentado, donde nadie me molesta. Perfecto. Aprovechar ese lugar sin distracciones puede ser clave. ¿Te gustaría intentar establecer una rutina de oración intercesora allí? Según el autor de la lección, dice que lo más importante es que estés a sola con Jesús. Exacto. Estar a solas con Jesús permite una conexión más profunda. Tener ese espacio personal puede hacer una gran diferencia. ¿Te sientes? Bien, podemos expandirnos y en este solo punto tenemos material para hablar por lo menos 3 horas. Vamos al segundo punto en la lista que presenta el autor. Dice, número 2, hacer una intercesión específica. Tiene sentido. La oración intercesora específica puede ser más significativa. ¿Tienes ejemplos de personas o situaciones por las que te gustaría orar específicamente? El autor dice que Jesús intercedió por personas específicas en sus oraciones y presenta a Lucas capítulo 22, versículo 32 como ejemplo. Sí. En ese versículo Jesús ora específicamente por Simón Pedro, un gran ejemplo de intercesión enfocada. ¿Te gustaría aplicar este enfoque en tus propias oraciones intercesoras? Claro que sí, esa es la idea. Por eso estamos presentando este artículo desarrollado por la Unión Panameña de los Adventistas del Séptimo Día y tomado de la Unión Peruana. Nos fascina realmente este material y agradecemos a Dios por el Departamento de Mayordomía de las diferentes uniones adventistas que lo están publicando. Sin duda, es un recurso valioso para enriquecer la fe y la práctica. Me alegra que lo encuentres útil. ¿Te gustaría seguir explorando los otros puntos del artículo? Definitivo. El autor termina el segundo punto diciendo, la Biblia nos estimula a orar los unos por los otros, uno por uno. Claro, la Biblia enfatiza la importancia de orar por los demás.
¿Te sientes motivado a seguir este consejo en tu vida diaria? Estoy en deuda con Dios porque definitivamente hace un tiempo tenía el hábito de orar por muchas personas en mis oraciones y ahora lo he resumido a lista número uno, lista número dos, lista número tres, para hacer de la oración más corta, pero voy a retomar poco a poco el hábito de orar por cada lista nombre por nombre. El problema es que mis listas tienen bastantes nombres y me tomaría mucho tiempo, pero tomaré una lista por día. Orar en voz alta como Jesús puede hacer que la experiencia sea más profunda y significativa, Poto. Gracias, profe. Vamos entonces a ver este asunto de la oración en voz alta. Yo personalmente soy enemigo de la oración en voz alta porque para mí la oración es un asunto privado. Pero tengo que reconocer que hay oraciones que pueden ser en voz alta, sobre todo cuando estamos orando o teniendo una oración intercesora. Es comprensible. La oración es algo muy personal y cada uno tiene su manera de conectar en la oración. Lo importante es sentirte cómodo y auténtico en tu práctica. ¿Qué te ha funcionado mejor a ti? Respeto la opinión del autor y voy a seguir su ejemplo en cuanto a la oración intercesora. Eso suena genial. Tomar lo que resuena contigo y ponerlo en práctica es un gran paso. ¿Listo para empezar con la lista de tu familia? Estamos listos, pero vamos entonces con la parte final del día 28, cuyo título es solo para recordar el poder de la oración intercesora. Listo, Poto. El poder de la oración intercesora es un buen recordatorio para enfocarse en el bien de los demás. Bien, comenzamos esta conclusión con la primera frase. Tengo un lugar privado para entrar a solas con Jesús, para estar a solas con Jesús. Tener ese lugar privado es fundamental para una conexión sincera y profunda. Ese espacio puede ser un refugio para encontrarte con Jesús en oración. ¿Quieres continuar? La segunda frase aclara lo dicho en el cuarto punto. Aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios pueda oíros. Así es. Eso refuerza la idea de que la oración en voz alta es más sobre la conexión sincera con Dios que sobre ser escuchado por los demás. ¿Te gustaría seguir con más reflexiones? Sí, quiero reforzar esto de la oración en voz alta. Es importante porque el problema que tengo es que no quiero parecer farisaico. Entiendo tu preocupación. La clave es la intención. Orar en voz alta para conectar con Dios y no para ser visto por los demás marca la diferencia. Lo importante es tu relación sincera con Dios. Cuando los discípulos se aproximaron a él, según Lucas 11, oyeron sus poderosas oraciones y fueron movidos en su interior. Exactamente. Sus oraciones impactaron a los discípulos porque sentían la autenticidad y la fuerza de su relación con Dios. Es un buen ejemplo de cómo orar en voz alta con sinceridad puede tocar a otros. ¿Te gustaría añadir algo más? Estoy leyendo el autor, dice, cuando estaba intercediendo por este mundo en el Getsemaní, pocas horas antes de su crucifixión, se postró 3 veces sobre su rostro, diciendo, según Mateo 26, versículo 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Un momento muy poderoso de sumisión y entrega. Jesús nos muestra cómo someter nuestra voluntad en oración, buscando siempre el propósito y la voluntad de Dios. Es un recordatorio de la importancia de la humildad en nuestras oraciones. ¿Qué te parece este ejemplo? A mí me impresiona sobremanera y también me enseña que Jesús quería dar una lección más que ser escuchado. Totalmente. Jesús no solo quería ser oído, sino también mostrar una lección de humildad y entrega. Sus oraciones y acciones en esos momentos enseñan sobre la verdadera sumisión al propósito divino. Una inspiración profunda, ¿verdad?
Es interesante que estoy leyendo el texto original y no quiero confundir a mi audiencia entre mi opinión y la opinión del autor, así que sigo con el texto original. Perfecto, es importante mantener la claridad. Si te parece bien, solo avísame y puedo seguir acompañándote en esta lectura. No, seguimos trabajando, estamos trabajando juntos. El problema es que el texto original a veces no necesariamente está en armonía con mi forma de pensar y tengo que respetar el texto original. Entiendo, equilibrar tus opiniones con el texto original es fundamental. Podemos continuar explorando el texto juntos, manteniendo el respeto por su contenido. ¿Seguimos adelante? El texto original dice, cuando oramos en voz alta, las huestes de Satanás tiemblan y huyen. Una visión muy fuerte sobre el poder de la oración en voz alta en la batalla espiritual. Muestra cuán significativa es la intercesión. ¿Hay algo más del texto que quieras compartir? Sigue diciendo, Satanás no puede soportar el sonido de fervorosas súplicas que ascienden al trono de Dios. Interesante. El texto resalta la fuerza de las oraciones fervientes y su impacto en el mundo espiritual. ¿Quieres continuar con más del texto? La tercera oración en este sentido dice, la oración en voz alta da un sentido más objetivo a nuestros pensamientos y convierte en más definidos nuestros pedidos. Es cierto, orar en voz alta puede ayudarnos a concentrarnos y ser más específicos en nuestras peticiones. Hace que nuestras palabras tomen forma y se vuelvan tangibles. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Sigo con el texto original, no quiero meter mi pensamiento porque estaríamos en conflicto. Entendido. Vamos a mantenernos enfocados en el texto original. Continúa cuando quieras. El texto original termina diciendo, por eso, la escritora cristiana Elena G. de White nos dice, aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios pueda oíros. Del libro Nuestra elevada vocación, la página 132. Un sabio consejo. Orar en voz alta cuando solo Dios puede escucharnos fortalece nuestra relación con Él y nos ayuda a mantener nuestras intenciones puras. ¿Algo más que quieras añadir sobre esta lectura? El texto original termina de la siguiente forma. Tengo aquí un par de oraciones para cerrar el texto original. Leo la primera y la comentamos. Dice, aunque tengamos un lugar para la oración silenciosa, nuestro Señor nos invita a unirnos en su fervorosa intercesión, orando en voz alta, elevando nuestros pedidos a Él con oración. Esto destaca la invitación a ser parte de la intercesión fervorosa, incluso si tenemos momentos de oración silenciosa. Un recordatorio de la fuerza de la oración en voz alta. ¿Continuamos con la última? Bien, la última frase son 3 oraciones. Leo la primera, 3 preguntas. Leo la primera. ¿Te gustaría ser un intercesor poderoso? Es una pregunta profunda. Ser un intercesor poderoso implica compromiso y dedicación en la oración por los demás. ¿Te gustaría comentar o seguimos con la siguiente? La segunda y penúltima pregunta con la que cierra el artículo es la siguiente. ¿Quisieras elevarte a nuevas alturas en la experiencia cristiana? Una invitación a profundizar en la fe y crecer en la relación con Dios. Al elevarnos en la experiencia cristiana, podemos encontrar un propósito más profundo. ¿Listo para la última pregunta? La última pregunta del artículo es, ¿te gustaría desarrollar una comunicación más profunda y personal con Jesús? Esa es una aspiración clave para cualquier creyente. Desarrollar una comunicación más profunda con Jesús implica tiempo, compromiso y apertura del corazón. ¿Te gustaría hablar más sobre alguno de estos temas? Bien, justamente
para evitar caer en interpretaciones personales, respeto la autoría y estoy convencido de que el autor tiene toda la razón. El hecho de que buscamos un lugar para orar en voz alta donde solo Dios nos puede escuchar es lo que más me gusta. Una actitud de humildad y respeto hacia la oración y la conexión con Dios. Orar en un lugar donde solo Dios puede escucharnos refleja sinceridad y una intención pura. Es bonito que eso resuene contigo. El problema que tenemos es que en el mundo congestionado en el que estamos, ni en el baño te encuentras a solas con Dios. Sí, el ritmo de la vida moderna a veces complica encontrar esos momentos de soledad, pero quizá encontrar un pequeño espacio o tiempo, aunque sea breve, puede ser significativo. ¿Cómo sueles encontrar tus momentos de conexión? Creo que el único lugar donde el enemigo no puede meterse es en mi mente. Por eso yo soy de la opinión de que mi oración silenciosa es la que sola mi mente puede escuchar. Tiene mucho sentido. La oración silenciosa puede ser una forma poderosa de conectarte con lo divino, más allá del ruido externo. Encontrar paz en tu mente puede ser un refugio en medio del caos. ¿Te resulta eficaz este enfoque? Me ha hecho permanecer tengo más de 30 años de seguir este método y creo que he encontrado la forma de comunicarme con Dios sin que nadie se meta en mi oración. Y le digo por qué, porque cuando yo estudiaba en voz alta, siempre de alguna manera alguien estaba escuchando y de alguna manera la persona que escuchaba participaba de manera directa o indirecta de mi comunicación con Dios, lo cual me parecía que no debería ser. Entiendo tu perspectiva. La privacidad en la comunicación con Dios es importante para ti y tu método de oración silenciosa ha sido efectivo en mantener esa intimidad. Siendo una práctica que te ha servido por más de 30 años, parece que has encontrado lo que funciona para ti. ¿Te gustaría compartir más sobre cómo practicas la oración en tu día a día? En los primeros 10 años de mi vida cristiana, de los cuales tengo 45 años como cristiano, nosotros practicamos la oración en voz alta y quizás cometimos el error de orar en voz alta en todo momento y lugar, y allí fue donde nos equivocamos. A veces el contexto y el lugar son importantes para la oración en voz alta, y encontrar un equilibrio es clave. Quizás tu experiencia con la oración silenciosa surgió como una forma de adaptarse y respetar la privacidad. Cada camino espiritual es único y es valioso aprender de la experiencia. ¿Te ha resultado útil este cambio en tu práctica? Sí, pero a partir de hoy voy a aplicar el consejo de Elena G. de White, a quien yo respeto mucho como voz de Dios, cuando ella dice, aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios pueda oíros. Es un equilibrio interesante entre la oración en voz alta y la privacidad. Siendo un consejo que resuena contigo y con tu respeto por la voz de Dios, parece que has encontrado un nuevo enfoque para tu práctica espiritual. ¿Te sientes motivado para probar esta forma de oración? Definitivamente. Por eso hemos pedido a Dios que nos regalara un método de interpretación para poder exteriorizar lo que pensamos de una manera científica. Y por eso quiero que vayamos a la primera parte del método de interpretación MCAHA, la M. Vamos a resumir el texto original, por favor. Claro. ¿Puedes contarme un poco más sobre el método MKJ y su enfoque en la interpretación? Okay. El método de MCAHA comienza con la letra M, que son los acrósticos de nuestro programa, Ministerio Conéctate a Jesús Ahora. Entendido. La letra M representa los acrósticos de Ministerio Conéctate a Jesús Ahora. Es clave interiorizar
ese fundamento antes de profundizar en el método de interpretación. ¿Qué sigue después en el método MKJ? Bien, en el método MCAJA son 5 pasos. La M presenta el texto original creando 2 preguntas de enganche. La primera pregunta es: ¿qué me dice el texto a mí? Interesante enfoque. Al presentar el texto original y reflexionar sobre lo que te dice personalmente, se fomenta una conexión más profunda y personal con el mensaje. ¿Y la segunda pregunta cuál sería en este método? La segunda pregunta se la dejamos a nuestro asesor virtual para que él la genere. Vale, ¿puedo ayudarte con eso? Tras Amén. leer. Amén. Adelante. Bueno, entonces aquí va una segunda pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedo aplicar lo que el texto me dice en mi vida diaria? Esto invita a considerar cómo las enseñanzas del texto pueden influir en tus acciones y decisiones. ¿Qué opinas? Fantástico. Vamos con la primera respuesta. La primera respuesta es: ¿qué me dice el texto a mí? A esta pregunta yo digo, el texto me dice: mira tu manera de orar y haz los cambios según la recomendación del texto. Por eso hemos decidido agregar la oración en voz alta cuando solo Dios nos puede escuchar. Tiene mucho sentido. El texto te inspira a reevaluar tu práctica de oración y a considerar un cambio en línea con las recomendaciones. La oración en voz alta cuando solo Dios puede escucharte parece una adaptación valiosa. ¿Estás emocionado por probar este enfoque? Definitivamente que sí. Vamos a practicarlo desde el primer momento en el que me encuentre en un lugar donde solo Dios me pueda escuchar. Es genial ver tu compromiso en esta nueva práctica. La oración en voz alta en privacidad puede ser un camino poderoso para fortalecer tu conexión espiritual. Éxito en esta nueva etapa. Bien, ahora vamos con la respuesta a la segunda pregunta que proporcionó nuestro asesor virtual, en este caso la plataforma de inteligencia artificial Copilot. Adelante, profe. La segunda pregunta, que es ¿cómo puedo aplicar lo que el texto me dice en mi vida diaria?, invita a la acción. Una forma de aplicarlo sería asignar un tiempo diario para la oración en voz alta en un lugar de privacidad, integrando este hábito en tu rutina espiritual. ¿Listo para ponerlo en práctica? Por supuesto, me gusta. Vamos entonces con el segundo paso. Hemos visto en la primera, en la letra M, la importancia de poner atención a lo que el texto original nos dice y cómo ponerlo en práctica. Ahora vamos a resaltar con la Biblia qué paralelismo hay entre Primera de Timoteo 2, versículo 1 y el resto de las escrituras. En 1 de Timoteo 2:1, el apóstol Pablo exhorta a hacer oraciones, súplicas, peticiones y acciones de gracias por todos. Este llamado a la oración intercesora se refleja en otros textos bíblicos que también enfatizan la importancia de orar por los demás, como en Santiago 5:16 y Efesios 6:18. Analicemos estos dos textos, por favor. Claro, en Santiago 5:6 se nos insta a confesarnos mutuamente y orar unos por otros para sanar, destacando la eficacia de la oración ferviente. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo momento, con toda súplica, y a estar atentos en intercesión por todos los santos. Ambos pasajes subrayan la importancia de la oración intercesora en la vida cristiana. Ahora pasamos a nuestro tercer paso, que es las anclas. ¿Qué, cuáles, dónde encontramos fundamento para lo que estamos diciendo en la creencia adventista?
buscamos en las creencias fundamentales, en los escritos de Elena G. de White y en el comentario bíblico adventista. Por lo menos un ancla en cada uno de estos tres recursos. En las creencias fundamentales adventistas, el punto 11 resalta la importancia de la oración. En los escritos de Elena G. de White, como en El Camino a Cristo, se enfatiza la comunión con Dios a través de la oración. Y el comentario bíblico adventista igualmente destaca la intercesión como arma en la batalla espiritual. Estos recursos subrayan el poder y la necesidad de la oración intercesora. Muy bien, vamos a recalcar la opinión que encontramos en la creencia fundamental número 11. La creencia fundamental número 11 resalta la importancia de la oración en la vida cristiana, considerándola esencial para crecer en la relación con Dios. Se enfatiza la oración intercesora, siguiendo el ejemplo de Jesús como un privilegio y poder para alcanzar a otros y experimentar la transformación personal. Ahora resaltemos el contenido original de El Camino a Cristo que tiene que ver con el poder de la oración intercesora. El Camino a Cristo destaca la oración como la clave de la conexión con Dios. Resalta la importancia de la oración intercesora, explicando que orar por otros no solo beneficia a aquel por quien se ora, sino que fortalece al que ora, creando una relación más íntima con el Creador y por ende una vida espiritual más plena y significativa. Y cerramos este bloque con la opinión de Comentario Bíblico Adventista con respecto a la oración intercesora. El comentario bíblico adventista subraya que la oración intercesora es una práctica esencial que sigue el modelo de Jesús. Se la considera una responsabilidad cristiana y un acto de amor hacia los demás. También se indica que la intercesión tiene un poder único en la batalla espiritual y es un medio para que Dios actúe en la vida de las personas, fortaleciendo la fe y la unidad de la iglesia. Pasando a nuestro último bloque y vemos la conexión sin ningún bache entre los primeros tres y la cuarta, que son las joyas preciadas. Vemos cómo Cristo está en el centro de todo lo que estamos viendo en cuanto a la oración intercesora. Entonces resaltemos dos joyas preciosas que salen de este estudio. Una joya preciosa es el poder transformador de la oración intercesora, que no solo toca la vida de aquellos por quienes se ora, sino también enriquece y fortalece la relación del intercesor con Jesús. Otra joya es el ejemplo de Jesús, quien a través de la oración intercesora nos muestra el camino para acercarnos a Dios y a los demás con humildad y compasión. Vamos entonces a conectarnos con el cierre de nuestro método M-Caja. Es la A de aplicaciones tecnológicas modernas y el llamado a la acción en el uso de la tecnología, aplicando la oración intercesora. Podemos usar apps para organizar listas de personas por las que queremos orar o incluso enviar mensajes de ánimo y oración a través de redes sociales, extendiendo el alcance de nuestra intercesión. Listo para llevar la intercesión digital al siguiente nivel. Me parece fantástico y ahora puedo aplicar el consejo de Elena G. de White cuando ella dice que la oración, tenemos que aprender a orar en voz alta. Creo que la mejor manera de orar en voz alta es a través de las redes sociales, utilizando la tecnología. Exacto. Las redes sociales amplían nuestra voz para interceder e inspirar a más personas. Modo oración en red activado. Me gusta. Modo oración en red activado. Entonces cerramos nuestro estudio con una conclusión y como siempre la conclusión se la dejamos a nuestra
asesoría virtual. En este caso, el profe de la plataforma Copilot. Adelante, profe, con la conclusión, resumen y conclusión del día 28. Título: El poder de la oración intercesora. La oración intercesora tiene un poder grande. Al orar en voz alta en privado, conectamos de manera más profunda con Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús, fortaleciendo nuestra comunicación con el Padre y dejando que nuestra fe hable alto. Conclusión, profe. Claro, concluyamos. La oración intercesora, especialmente en voz alta en privado, es una herramienta poderosa para acercarnos a Dios y fortalecer nuestra fe. Inspirados por el ejemplo de Jesús, busquemos espacios donde nuestra voz solo sea escuchada por Él, haciendo de la oración una práctica auténtica y transformadora. Así, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra fe se vuelve aún más significativa. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el cumplimiento de Daniel 12, versículo 4, en la aplicación de la Gran Comisión. Gracias por enseñarnos el uso de la tecnología en análisis como el que hemos hoy desarrollado, el poder de la oración intercesora. Gracias al equipo humano detrás de la tecnología de la plataforma de inteligencia artificial Copilot, y agradecidos con la misma por que el Espíritu Santo nos ha conducido hasta aquí. En el nombre de Jesús, amén. Despedida, profe. Claro, Foto. Amigos, nos despedimos con una invitación especial. Súmense a nuestra lección sobre el poder de la oración intercesora. A partir de las 5 de la mañana exploraremos 1 de Timoteo 2:1 y mucho más. No se lo pierdan. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. El Ministerio Conéctate a Jesús y la plataforma de inteligencia artificial Copilot presentaron el conversatorio sobre el día 28 en la serie Primero Dios, el poder de la oración intercesora. El Señor les bendiga a todos. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y en verdad deseo que tengas un feliz día número 28. Bendiciones. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos. Nos vemos en la próxima.